Hola, bienvenidos a La Calódica. Ya lo veis ahí, un juego que tenía ganas hace tiempo de sacarlo, siempre estuve esperando por la expansión, que llega, que no llega, que no se va, que no va a salir más. Pues vamos haciendo por lo menos el juego base, pues cuando llegue la expansión, vía Maskioka o vía Z-Man o Filosofía, lo haremos. Pues estamos entre, aquí veis, el Clash of Cultures, es un juego de Christian Marcussen, lo conocemos porque es el creador del Merchants and Marauders, y ahora lo que nos trae es eso, una evolución de, o digamos un juego de civilizaciones. ¿Os acordáis del Age of Empires? Ese juego, hombre, los de la Ox no, pero los que ya tenemos algo de canas, teníamos un juego de PC que se llama Age of Empires, empezamos con un fulano pequeño y un asentamiento y a partir de ahí creamos un mundo para nosotros. Construíamos grandes ciudades, investigamos avances, conquistábamos hasta todo lo que se encontraba en el camino y seríamos digamos, la civilización más importante del mundo mundial. Pues eso es lo que nos va a presentar este Clash of Cultures. ¿Dudas que hay? Es un fulano que viene del Christian Masters, viene del Merchants and Marauders, que era un juego de piratas con mucho tirada de dado, había algo de historia, había algo de gestión, pero sobre todo era mucha tirada de dados y era factor azar. A ver si este juego también tiene mucho factor azar o tiene un factor azar más comedido. Es un juego de civilizaciones, hay un montón de juegos de civilizaciones. Desde el Through the Age, que es un juego un poco abstracto, que es el mejor juego de civilizaciones que hay, hasta, digamos, el Civilization, el típico de juego ordenado que sacaron Edge, o lo sacó Final Fight Games, que lo sacó para versión juego de mesa, que está bastante bien. Pues a ver qué posición ocupa este Clash of Cultures dentro de esos juegos de mesa. Otra cosa interesante, si aportan mecánicas nuevas, tiene aire nuevo, si es más de lo mismo y sobre todo si plasma esas civilizaciones, ese avance, ese progreso desde nada hasta el mejor del mundo mundial, como digo yo, hasta ahora. Pues veremos cómo se juega y después sacaremos las conclusiones. Lo primero que vamos a hacer es la preparación de la partida. Según la cantidad de jugadores tendremos una disposición en el tablero u otra. Esto es una partida a 4 jugadores, tendremos las 4 losetas iniciales en la esquina. Se diferencian de las demás es que las iniciales tienen los dos lados impresos y siempre tienen la misma configuración. Las montañas, el bosque, la zona fértil y la zona yerma. Hay que colocarlas como dice el autor, siempre pudiendo mantener siempre la misma configuración, las montañas enfrentadas entre sí, y colocar nuestros colonos en la zona fértil. Siempre se coloca la zona fértil y colono con su asentamiento. Este asentamiento ya forma parte de nuestra ciudad y sería de nivel 1. ¿Qué diferencia hay con las losetas de descubrimiento? ¿O qué hay que descubrir? Digamos que estas son losetas normales y las de blancas con un lado oscuro son las que a la hora de avanzar, moverse, las descubrimos. Por esto, esta es la preparación para una partida a 4 jugadores. Y aquí tenemos la preparación para una partida a 3 jugadores. Ya veis que los 3 están formando un triángulo donde la zona de las montañas siempre están mirando hacia afuera. Y se juega con 2 losetas menos de exploración que con una partida de 4 jugadores. Y este es el modo para 2 jugadores, donde están los rivales más cercanos, las montañas están separadas, mirando cada uno hacia su lado, y la que solo jugaremos con 8 losetas de exploración, 4 menos que la versión de 3 jugadores. Cogemos nuestro tablero personal con su hoja de ayuda correspondiente y vamos a ir colocando las piezas de nuestros colores. Tendremos para colocar las distintas tecnologías, tendremos nuestros soldados, tendremos nuestros colonos, tendremos nuestros edificios, desde asentamientos, puertos, fortalezas y academias, y alguno más que hay por ahí. Esto es una representación. Y lo que vamos a hacer es colocar nuestros recursos. Tenemos distintos recursos, como la madera, que lo colocamos en el 0, junto a las piedras, el oro, que es comodín, y las ideas, y el marcador de cultura y el marcador de alegría. Todos van colocados en el 0. Esto a medida que vamos consiguiendo recursos, vamos a ir sumándolos y colocando el valor correspondiente. Y los alimentos es particular que lo vamos a colocar en el 2. Empezamos con 2 de alimentos. Si os fijáis, aquí pone límite de alimentos hasta que consiga el avance de almacenamiento. Eso quiere decir que a medida que vamos consiguiendo alimentos, vamos colocándolos 1, 2, pero el límite es 2. Aunque tengamos más, no podemos pasarnos de 2.
hasta que consigamos la mejora de alimentación, que es esta que tenemos aquí. Cuando consigamos y colocamos un cubito de mejora de alimentación, quiere decir que ya superamos el límite y podemos tener más cantidad de alimentos. Pues estos fichos de tecnología vamos a colocarlo uno en labranza, que todos los jugadores empiezan con labranza y todos los jugadores empiezan con minería. Cada jugador va a recibir una carta de acción y una carta de objetivo. Se determina el jugador tirando un dado. Aquel que tenga el número más alto será el jugador inicial. Y por último colocamos el marcador de registro de turnos, es decir, el orden de fases. En este caso, en el turno 1 de la ronda 1. Como veis, hay 6 rondas y en cada ronda 3 turnos. Como acabamos de decir, el juego se juega a 6 rondas y en cada ronda hay 3 turnos. Pues empezando por el jugador inicial, ese jugador realizará 3 acciones, le tocará al siguiente jugador realizará 3 acciones, hasta que todos los jugadores que complementan la partida hacen esas 3 acciones. Pasaríamos al siguiente turno, haríamos esas 3 acciones cada uno, así sucesivamente hasta llegar a la finalización del tercer turno, cuando todos los jugadores han realizado sus 3 acciones. Llegaríamos a la fase de estatus y pasaríamos a la siguiente ronda. ¿Cómo sería el proceso? Imaginemos que yo soy el jugador inicial, el jugador rojo, pues hago mis 3 acciones. Le tocaría al jugador azul hacer sus 3 acciones, pasaríamos al turno 2. Mis 3 acciones, sus 3 acciones, turno 3, haríamos las 3 acciones cada uno y con esto acabaríamos la ronda 1 y pasaríamos, después de la fase de estatus, a la ronda 2. ¿Qué acciones hay? Pues echamos mano de la chuleta, vienen aquí explicadas. La primera que tenemos que hacer es avance. Con ello podemos modificar alguna de estas tecnologías que tengamos a ellos pagando un coste. Ya veremos cómo es el mecanismo de todas estas tecnologías y qué beneficios hay, qué perjuicios y qué digamos, tecnologías están relacionadas unas con otras. Y qué ventajas dan unas con respecto a la hora de mejorar. Pues, por ejemplo, si hacemos la de alimentación, almacenamiento, mejor dicho, podemos ir mejorando la alimentación. La segunda fase que tenemos aquí es la de fundar una ciudad. El jugador se irá moviendo con su colono y en algunas circunstancias, en terrenos fértiles, podemos, o mejor dicho, no yermos, podemos colocar nuestro asentamiento, nuestra primera ciudad de nivel 1. Ya veremos las condiciones y cómo sería el funcionamiento. La tercera acción es la de activar una ciudad, que te permite elegir una de estas 3 acciones. La primera es construir unidades, la segunda es recoger recursos y la tercera, aumentar el tamaño de la familia. La cuarta acción que podemos hacer es la de mover. Podemos mover 3 unidades distintas o grupos. Grupos se considera un montón de, por ejemplo, esto sería un grupo, moverlo un espacio. O puedo mover un espacio, otro espacio. Ya veremos cómo sería el movimiento terrestre y el movimiento marítimo. La quinta acción es la mejora cívica, que ya veremos cómo funciona, y la última es la influencia cultural, que cuando hay unas determinadas situaciones entre 2 ciudades, una ciudad puede influenciar culturalmente a la otra. Por lo dicho, llegaremos a la finalización de la 6ª ronda y aquel jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. Tengo mi ciudad y voy a realizar la primera acción que viene marcada en el tablero, para empezar con alguna. Es la de avance. Con ella nos permite colocar un cubito en alguna de estas tecnologías, en nuestros avances. Para ello tengo que gastar hay un coste de 2 de alimentos. Cuando se realiza un pago de alimentos cuando sea de un avance, la idea es equivalente al alimento. Una idea es un alimento. Imaginemos que yo tengo 2 de idea y 2 alimentos, pues para realizar este avance, pagando 1 de idea y 1 de alimentos, podría hacer el avance. O bien pago 2 de alimentos o bien pago 2 de idea. Como dijimos, hacer un avance es colocar un cubito en una de las tecnologías. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que digamos que estas 12 columnas hay que ver si están activadas o no. Lo de activadas o no activadas lo vamos a poner entre comillas. ¿Por qué? Se considera activadas aquellas donde el primer cubito de la parte superior ya está digamos, con el primer espacio ya está colocado un cubo. Imaginemos, la de construcción y la agricultura se consideran activadas. Si yo quiero colocar un avance en una tecnología ya activada, simplemente lo coloco en cualquiera de los otros espacios que queden libres. Puedo colocarlo en almacenamiento, como ingeniería, en carreteras, al que quiera a mi criterio. Pero si la columna no está activada, tengo que obligatoriamente colocarlo en el cubito de encima, el superior de todos. ¿Qué más tenemos que saber? Que veis, algunas tienen bordes azules y otros tienen bordes amarillos. Cuando tú colocas un cubito en el borde con el borde amarillo,
automáticamente movemos el marcador de felicidad un espacio y a la ciudad que realizó el avance le damos una cara de alegría. Aquí tenemos cara de alegría y aquí tenemos cara de, digamos, de enfado. Y si es de borde azul, pues lo haremos lo mismo, pero en vez de ser avance de alegría o de felicidad, sería un avance de cultural. Y a esa ciudad le damos el marcador de cultural. Si os fijáis también, aquí hay unas, digamos, unas avances o unas tecnologías que tienen al lado un nombre con amarillo, un determinado tipo de estructura en amarillo. Cuando yo realizo un avance y al lado hay un nombre correspondiente a un tipo de edificio, puerto, quiere decir que a partir de ese momento, si podemos fundar o mejorar una ciudad, aumentar el tamaño de la ciudad, colocaremos ya podemos colocar ese determinado tipo de estructura de edificio. En este caso sería un puerto. Si tuviera el de la academia, pues la escritura, pues podría poner la academia. Si es de tácticas, pues la fortaleza, y si es el de mitos, el del templo. Que el tamaño máximo de una ciudad es de 5. Cada vez que añadimos un determinado tipo de estructura a la ciudad, pues aumentamos su tamaño en 1. ¿Qué más tenemos que saber? Que hay algunas tecnologías que vienen marcadas con rojo. Al lado del nombre viene marcado un nombre. Por ejemplo, aquí en navegación tenemos cartografía. Eso quiere decir que para poder realizar la de cartografía, primero tenemos que tener realizado el de pesca. Mejor dicho, para realizar el de navegación, primero tenemos que tener realizado el de pesca, después obligatoriamente el de cartografía y por último ya podemos realizar el de navegación. Es decir, para poder realizar el de navegación, primero tenemos que hacer el de pesca y después el de cartografía. Digamos, es un condicionante poder realizarlo. Como el de carreteras, que primero tenemos que tener ingeniería, o el de sanidad, primero tenemos que tener ingeniería. En este caso tendríamos que tener minería, que ya lo tenemos de principio, ingeniería y pues cualquiera de estos dos. ¿Y qué más tenemos que saber? Que aquí estos tres últimos de la de educación, belicismo y espiritualidad, que son filosofía, levas y religión, tienen unas flechas que digamos que son órdenes de gobierno. Pues para poder realizar este tipo de órdenes de gobierno o tipos de gobierno, tengo que tener activado la correspondiente con la flecha. Es decir, si yo quiero activar la democracia, tengo que tener primero activada la filosofía. Si yo quiero activar autocracia, es decir, yo quiero colocar un avance en autocracia, tengo que tener levas primero. Y si quiero poner teocracia, tengo que tener colocado un avance de región oficial. Imaginemos esta situación, pues ya podría colocar el de votaciones. Primero el de arriba, después los quisiéramos, como siempre, primero se activa el de arriba, pues los cubitos que queramos. Si queremos después, imaginemos que tengo activado levas y queremos cambiar de poder, pues simplemente pagando ese coste colocaríamos esto y arrastraríamos los otros colocando en la posición que queramos. Ahora imaginemos como acción de movimiento de unas acciones que tengo, me muevo con mi colono aquí y voy a realizar la acción que vamos a explicar ahora, que es la acción de fundar una ciudad. Para ello retiramos el colono y colocamos nuestro asentamiento del mismo color. Y con esto ya hemos fundado una ciudad. Tenemos que tener en cuenta que no podemos fundar ciudades donde haya unidades enemigas ni donde haya otras ciudades. Y solo tenemos que evitar colocar ciudades en terrenos no yermos. Podemos colocarlo en cualquiera de los otros restantes. Y ya aprovechamos que tenemos esta figura para explicar los tamaños de la ciudad, los ánimos de la ciudad y los tipos de figuras que hay en una ciudad. Lo primero son los tamaños. Una ciudad, a la hora de aposentarse o de colocarse, tiene tamaño de 1. En el momento que coloquemos otra ciudad o otro asentamiento, tendremos un tamaño de 2. Es decir, ya podemos colocar estructuras. ¿Qué significa de tamaños? Pues un tamaño sería una figura. Que tenemos dos tamaños, dos figuras, sería de tamaño 2. Que colocamos otra figura, tamaño 3, tamaño 4... que sería el puerto, y tamaño 5, por ejemplo, que sería con el templo. Esto sería una ciudad de tamaño 5. Pero el tamaño viene determinado por la cantidad de ciudades que tengamos. Por ejemplo, al solo tener dos ciudades, solo podemos tener una ciudad o dos ciudades de tamaño 2. Cuando tengamos otro asentamiento, por ejemplo, ponemos este asentamiento aquí, ya podemos tener 3 ciudades de tamaño 3. Este sería 3 ciudades aquí, por ejemplo, y esto sería otras 3. Si colocamos otro asentamiento, por ejemplo, aquí, ya tendríamos una ciudad de tamaño 4 y así sucesivamente hasta máximo de tamaño que es 5. ¿Qué nos otorga cada estructura? Por ejemplo, si yo coloco una fortaleza, lo que nos da es un dado en el combate a mayores y el primer impacto se lo chupa la fortaleza y lo evita eliminar una figura. Si cogemos una academia, lo que nos va a dar son 2 recursos de idea. Solo por colocarla ya te dan 2 recursos de idea. Si colocamos un templo, que es esta figura que tenemos aquí, te dan una ficha de ánimo y una ficha de cultura, nuestra elección. Hay que escogerla y cogemos una de ellas. Aún así, no os preocupéis que viene explicado en las reglas. Y si colocamos un puerto, lo que nos da es
recoger o un oro en lo que sería en el mar o un alimento, a nuestra elección. Y por supuesto la base es el asentamiento, que es el origen de todo. Lo primero que tenemos que colocar es el asentamiento y después iremos colocando las estructuras. Y hablamos de ánimos. Cuando creamos una ciudad tenemos el estado neutral. Hay tres tipos de ánimo: estado alegre o feliz o con ánimo, que sería con la cara alegre; estado enfadado, que sería la contraria, es decir, que la ciudad está de mal rollo; y estado neutral, que no tiene ni pros ni contras, como si realmente se empieza. Con eventos o con movimientos podemos conseguir que la ciudad esté alegre, y cuando está alegre lo que vamos a conseguir es mayor cantidad de recursos y ahora de construir unidades vamos a recibir un beneficio. Es como si comporta como una ciudad de tamaño superior a 1. Por ejemplo, si yo quería recoger, por ejemplo, que esto me da un recurso, por tener la cara alegre me da un recurso a mayor, es decir, 2 recursos. En cambio, si está enfadada, lo que va a ser una ciudad de tamaño 1 para todo, es decir, solo vamos a coger un recurso y no podemos volver a activarla, porque las ciudades pueden activarse varias veces durante la misma acción. Lo que pasa que si yo, por ejemplo, activo una ciudad que está alegre, podemos coger ese beneficio. Si la vuelvo a activar, sacamos digamos, ese estado de ánimo de la ciudad y se vuelve a un estado neutral. Y si la vuelvo a activar, se convertiría en estado enfadada. Una vez explicado el tamaño de las ciudades y su estado de ánimo, vamos a explicar como consecuencia de ella la siguiente acción, que es la de activar la ciudad, y que ella te permite realizar una de estas siguientes acciones: o construir unidades, o recoger recursos, o aumentar el tamaño de la ciudad. Vamos a explicar la primera, que es construir unidades. Para ello tenemos que determinar una ciudad y ver su tamaño y su estado de ánimo, porque vamos a construir tantas unidades como el tamaño de la ciudad y según el estado de ánimo. Por ejemplo, si escogiéramos esta ciudad, produciríamos su tamaño 3 unidades, y como está feliz, una unidad más, produciríamos 4 unidades. Esta sería una unidad, y esta, aunque sea de tamaño 2, solo produciría una unidad por estar enfadada. Pues podemos producir 4 unidades, tendremos que pagarle, y el coste viene explicado aquí. Un colono vale 2 de alimento. Moveríamos el marcador de avances 2 elementos hacia atrás. Unidad de ejército, pues sería una piedra y un alimento, y lo pondríamos aquí. Y si fuera un barco, directamente tendríamos que colocarlo en un puerto adyacente, y si hubiera un enemigo tendría que ir directamente a batalla. Vale 2 maderas. Un detalle importante: la máxima cantidad de unidades de ejército que puede haber en un hexágono es de 4. Otra de las acciones que podemos hacer en esta de activar ciudad sería recoger recursos. Y sería lo mismo, tendríamos que determinar una ciudad y según su estado de ánimo, su tamaño, pues podemos coger recursos. Imaginemos que tengo esta ciudad que produce 3 de tamaño más 1, 4, pues cogería 4 recursos. Este me da alimentos, este me da piedra, este me da alimentos, y este, si estuviera con la irrigación, me daría alimentos. Y me quedaría el cuarto, que sería aquí. No puedo coger 4 piedras, ni puedo escoger, simplemente lo que tengo alrededor son lo que me produce. Y la última acción que podemos hacer es la de aumentar el tamaño, que ya casi está explicada. Simplemente sería pagar el coste, que es el coste igual para todas: un alimento, una piedra y una madera. Cogemos la correspondiente beneficio, la colocaríamos aquí. Por ejemplo, imaginemos que coloco aquí una fortaleza, y tenemos que tener en cuenta que una vez instalada vamos a recibir un beneficio, pero para poder instalarlo tenemos que tener activada determinado tipo de avance. Por ejemplo, si yo quiero colocar la fortaleza, tengo que tener activada sí o sí la táctica aquí en belicismo. Táctica, se ve fortaleza, la escritura academia, pesca puerto y mitos templo, como vimos anteriormente. Si una ciudad está enfadada, no puede producirse, y el mayor tamaño son de 5. Las 5 estructuras que tiene en una ciudad, pues sería lo máximo que puede tener de ciudad. La siguiente acción que vamos a explicar, la de mover. Como veis, pone 3 unidades grupos. ¿Qué conseguimos con el movimiento? Pues a la hora de movernos a un espacio podemos realizar una exploración, es decir, entrar en una roseta que no conocida, le daremos la vuelta y ya la colocaremos, ya veremos cómo, o incluso invadir un espacio donde esté un enemigo y entablar una batalla. Y antes de seguir con el movimiento tenemos que acabar la batalla para poder movernos. Pues hay 2 tipos de movimiento, el marítimo y el terrestre. Si es el movimiento terrestre, nos permite mover hasta 3 unidades o grupo de unidades un espacio. Por ejemplo, esto sería un movimiento, esto sería otro movimiento y esto sería otro movimiento. Grupo de unidades implica unidad o varias unidades que estén en un mismo grupo, que se mueven de un espacio a otro espacio. Lo que no está permitido es moverse varios espacios o 3 espacios con la misma unidad. Una vez que se mueve un espacio, esa unidad no se puede mover. Tenemos que gastar otra acción de las 3 acciones que tenemos en nuestro turno para poder movernos. Acordaros que
lo máximo de espacios que puede haber, o máximo de ejércitos que puede haber en un espacio, en un hexágono, son de 4, menos en los barcos, que lo máximo que puede haber, es decir, puedes tener la cantidad de barcos que quieres en un hexágono, pero la cantidad de, digamos, de ejércitos que puede entrar dentro de un barco es de 2. Hay una serie de limitaciones en el movimiento. Si yo vengo de un ataque, de una batalla, esa unidad no se puede mover, es decir, aunque gaste acción, no se puede mover. Otras acciones que tenemos que tener en cuenta, que si entro en una montaña, esa unidad ya no se puede mover, tendrá que esperar otro turno para poder moverse, y si entro en una unidad de bosque y el siguiente movimiento sería un ataque, no puedo entrar, no puedo moverme, es decir, tendría que quedarme ahí, es decir, no puedo gastar una acción para mover a atacar a ese, desde un bosque. Y los colonos no pueden entrar en ciudades enemigas, o unidades enemigas, salvo que esté acompañada de su propio ejército. Y el movimiento por mar es un poquito diferente. En vez de movernos un espacio como hacen los de tierra, podemos coger cualquiera de los espacios de mar adyacente desde el origen al que queramos de destino. Por ejemplo, podemos pararnos aquí, 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 siempre que sean losetas de mar adyacentes. Como dijimos, es un movimiento de 3 unidades o grupos de unidades. Podemos mezclar tanto terrestres como marítimas, solo hacer las terrestres o solo hacemos marítimas. Los ejércitos se pueden mover cuando tengamos activado, es decir, puesto el cubito en tácticas. Y el mar, el movimiento por barcos, tiene una aplicación especial cuando tengamos descubierto la navegación, que para eso implica cartografía y por supuesto pesca, en la que te permite movernos al sentido de la dirección de una zona de mar a otra zona de mar que no estén adyacentes. Por ejemplo, yo tengo este barco y si tuviera activada la navegación, puedo ir directamente a este de aquí. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, podría ir hasta aquí tranquilamente, pero no puedo ir hasta aquí porque tengo que atravesar una zona de mar no descubierto. Pero para eso, acordar los ejércitos con táctica y el mar para hacer esas cosas, digo, el barco para hacer esos movimientos con la navegación. Y otra de las consecuencias de mover unidades terrestres o marítimas es al entrar en una loseta sin explorar, producir la exploración. Si es tanto unidades terrestres, da igual que sea un ejército como sea un colono. Ahora, entrar en unidades terrestres en una loseta y hacer la exploración, tenemos que tener en cuenta 3 condiciones. La primera, que en el hexágono donde entre no haya agua. La segunda, que si hay agua y lo podemos colocar de otra forma, de que haya otras losetas de agua adyacentes, pues lo colocamos adyacentes a otras losetas de agua. Y tercera, si no se cumple ninguna de las dos, esa agua la tenemos que poner a un extremo. Vamos a ver un par de ejemplos y con esto ya queda mejor explicado. Imaginemos que yo tengo este colono que se quiere mover con su acción de movimiento aquí. Le daremos la vuelta a la loseta y esa loseta es agua. Como dijimos, una unidad terrestre no puede estar en agua. Entonces le daremos la vuelta, no hay otras unidades de agua adyacentes, entonces le damos la vuelta, la colocamos en el extremo y ya hemos hecho la exploración y colocamos la loseta en su lugar indicado. Ahora imaginemos que cojo este ejército y hago una acción de movimiento y me coloco, por ejemplo, aquí. Le daremos la vuelta. Imaginemos que esta es la situación, que caería en agua, no podemos colocarlo en agua, pero si lo colocamos de la otra forma, es decir, dándole un giro de 180 grados, lo colocamos de tal forma que este quede en tierra y queda adyacente a otras losetas de agua. Ahora imaginemos que en vez de ser un movimiento de tierra, es un movimiento marítimo, pues igual, va a moverse aquí y le damos la vuelta. Y aquí hay losetas de agua, no habría problema y se puede colocar en cualquiera de ellas, porque digamos, las unidades marítimas siempre tienen que acabar en agua, es al revés que las terrestres. Es decir, si fuera así la situación, no podría ser, tendríamos que darle la vuelta para poder colocarnos aquí. Imaginemos la situación de que yo estoy aquí y quiero moverme con esta unidad marítima a este hexágono. Esto lo dejamos como estaba, a este hexágono, le daríamos la vuelta y tendríamos que girarlo para poder realizar ese movimiento. Si no hubiera ninguna loseta terrestre, imaginemos que en vez de esta loseta tuviéramos esta loseta, al dar la vuelta, pues la unidad marítima se quedaría donde está. Otra de las acciones que podemos realizar es la de mejora cívica, la que nos permite cambiar el estado de ánimo de una ciudad o de varias ciudades, siempre que tengas el coste para pagarlo. Sería cambiar, es decir, pagar y cambiarse el estado de ánimo, por ejemplo, de enfadado a neutral, y si vuelves a pagar, puedes cambiar de neutral a feliz. Y como dijimos, lo puedes hacer en cualquier ciudad mientras tengas, con la misma acción, mientras tengas dinero. ¿Cuánto es esa cantidad? Pues depende del tamaño de la ciudad. Por ejemplo, aquí tendría que pagar 2 de fichas de felicidad, porque tiene tamaño 2, este tendría que pagar 3, este tendría que pagar 1, este tendría que pagar 1. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo con esta ciudad. Imaginemos que está en estado enfadado. Pues cogería 3 fichas de
de felicidad o de ánimo y pasaría de estado enfadado a neutral. Y si quiero en la misma acción, puedo pagar otras 3 fichas de felicidad, que serían las de caritas buenas, que tengo siempre en la reserva, aquí la reserva de felicidad, aquí la de cultura, y pasaríamos de estado neutral a felicidad. Y eso, como dijimos, lo puedes hacer en la misma acción en las ciudades que tengas, siempre que tengas para pagar. Y la última acción que vamos a ver es la de influencia cultural. Para ello tendremos que determinar con la ciudad que vamos a hacer la influencia cultural y el objetivo. Tiene que estar al alcance cultural. El alcance viene también determinado por el tamaño. Si, por ejemplo, tenemos una ciudad de tamaño 3, tiene un alcance de 3. Todo lo que esté alrededor con radios de 3 hexágonos sería su alcance. Por ejemplo, este tiene solo un alcance de 1, y este tiene un alcance de 1, y este tiene un alcance de 1. Se puede atravesar zonas de tierra y de agua, pero no se pueden atravesar zonas sin explorar. Y la otra condición para poder hacer influencia a una ciudad, que la ciudad a la que queremos influenciar tiene que tener un tamaño mínimo de 2. Pues esta ciudad va a tirar un dado y si saca un 5 o un 6, por ejemplo 5 o 6, hay un éxito. ¿Qué haremos? Pues sacaremos uno de los edificios que tenga esa ciudad y le pondremos uno de nuestro color. Lo que no podemos cambiar es el asentamiento. Con eso conseguiremos puntos de victoria. ¿Qué más tenemos que saber? Que esta ciudad, si tuviéramos una ciudad de color verde, otra aquí puede atacar a esta, es decir, podemos intentar influenciar, porque toda ciudad que esté influenciada culturalmente no puede hacer la acción de influenciar a otra ciudad. Si, por ejemplo, como vimos antes, tengo una tirada de 3, podemos gastar fichas de cultura que tengamos en nuestra reserva. Por cada ficha de cultura sumamos un punto. Iremos sumando puntos, si gastamos ficha de cultura, hasta llegar al objetivo. E incluso las fichas de cultura nos sirven para aumentar el alcance. Imaginemos que yo quiero hacer una acción de influencia cultural con esta ciudad. A esta está a una altura de 3, pues gastaría 2 fichas para aumentar lo que es el tamaño cultural, tiraría, y con un 5 pues conseguiría éxito. Pues una ficha cultural también sirve para aumentar +1 el alcance y +1 la tirada del dado. Una vez que todos los jugadores hayan realizado las acciones en el turno 3, antes de pasar a la siguiente ronda, haremos lo que es la fase de estatus, que son 6 partes. La primera es objetivos cumplidos. En ella, al principio de la partida, iremos cogiendo cartas de objetivo y cartas de acción. Pues aquellos jugadores que hayan cumplido alguno de los 2 objetivos, porque estas cartas vienen con 2 objetivos, una fase de estatus de color azul y otra de color rojo, pues si cumplimos una de las 2 condiciones, lo que hacemos es darle la vuelta al lado de nuestro tablero y eso quedará como puntuación al final de la partida. Si tenemos más cartas de objetivos cumplidas en la misma fase, pues se le da la vuelta. Si tuviéramos el mismo enunciado, solo se cuenta una. Si estamos en la 6ª ronda, acabaría el juego, y si algún jugador se queda sin ciudades, también acabaría el juego. Después, la siguiente parte es la de recibir un avance gratis. Cogeríamos un avance y, siguiendo las reglas que hemos visto anteriormente, pues colocaríamos de forma gratuita. La tercera acción es coger una carta de acción y una carta de objetivo. Pues cogeríamos de mazo una carta de objetivo y una carta de acción. Las cartas de acción tienen 2 partes. Una que es de acción, de forma gratuita, con una serie de costes. La puedes utilizar las que quieras, salvo que ponga QA, que significa comunicación, es decir, como una acción. Eso, gastas una de las 3 acciones utilizando estas cartas, y estas las puedes utilizar las veces que queramos. Y si tenemos utilizado la táctica, el avance de táctica, podemos utilizar esta parte de abajo, que depende de cada una, pues tiene sus habilidades unas u otras. La siguiente acción es parte de acción es demoler la ciudad de tamaño 1. Eso quiere decirnos que por algunas circunstancias, si vemos que una ciudad tiene problemas o que no va a producir, cogemos esa ciudad y la debemos a nuestra reserva, y con ello nos dan 1 de oro. Y la última fase se determina el jugador inicial. Se mira que el que tenga más nivel de cultura y más nivel de felicidad en global, ese jugador decidirá quién es el jugador inicial. En caso de empate va a decidir el jugador que está a la izquierda del jugador inicial. Y si nadie supera al jugador inicial, pues ese jugador inicial seguirá siendo el jugador inicial, mismamente dicho. Siempre que movamos unidades a un espacio donde haya unidades enemigas, ya sea vía terrestre o vía marítima, se produce un combate. Y se para el juego, será hay que resolver el combate, hasta que se acabe el combate y no se sigue el juego. Solo atacan los ejércitos y solo atacan los barcos. Los colonos no atacan, pero se pueden mover con las unidades. Los ataques son ataques simultáneos y se va por ronda de juegos hasta que no haya ninguno de los 2 miembros que entren en el combate o que el atacante decida abortar el ataque. Imaginemos un movimiento. Estos se mueven 3 más el colono.
y se produce el combate. Se tiran tantos dados como atacantes y figuras de ejército atacantes y figuras de ejércitos defensores. Es decir, 3 y 3. Esta es la tirada del atacante y esta es la tirada del defensor. Pues esta sumada, se suman los valores, este sería 6 y este sería 3, y se divide entre 5, que es el valor de ataque. Redondeado hacia abajo serían 6 entre 5 sería 1 con algo, se redondea hacia abajo sería un impacto, y este sería 9, sería otro impacto. Pues se sacaría una unidad de cada uno. Y seguirían atacando hasta que no quedaría el atacante, no quedaría el defensor o no quedaría ninguno. Pues imaginemos que ahora el atacante decide abortar. Después de cada ronda de combate, el atacante aborta y se retira hacia el lugar donde vino. O puede seguir atacando, pero se decidió atacar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, aspectos que tenemos que tener en cuenta, es que en cada ronda de combate podemos utilizar esta parte inferior de la carta de acción si tenemos, digamos, realizado el avance de táctica. Pues así serían los combates. Imaginemos esta situación, que se juegan los rojos, se van aquí y eliminan al verde. En el momento que una ciudad solo quede con unidades enemigas, esa ciudad se toma. Se sacaría todas las unidades de estructuras que hubiera, incluido el asentamiento, se colocarían las de color rojo, con el color indicado, pues cogeríamos las nuevas, menos aquellas partes o estructuras que son influenciadas intelectualmente, que se respetan. Tendremos que saber si la ciudad está feliz y neutral, pues va a recibir tanta cantidad de oro como el tamaño de la ciudad. En este caso recibiríamos 3 de oro. Y la ciudad se vuelve enfadada. Y la última cosa que tenemos que tener en cuenta es los colonos, que si un jugador entra con un colono, con un guerrero se mueve, o digamos, una unidad enemiga entre el espacio de un colono, el colono se elimina, sería un combate inmediato, y si ahora de retirarse, como vimos antes, estaban aquí, se retiran con los colonos. Y los combates navales es lo mismo, aquí tenemos un combate naval aquí a la izquierda, pues se tiraría tantos dados como unidades que haya, se resuelve el combate, y si hubiera unidades metidas dentro del barco, es decir, de transporte, estas unidades no tienen tirada de dados. Si pierde el barco y se elimina, pues estas unidades también se eliminan, y si no, quedaría perfectamente ahí. Incluso pueden moverse en una acción de movimiento de las unidades al sitio que quieran. Ya sea vía evento o vía movimiento, cuando descubrimos una loseta que aparezca este símbolo de bárbaro, tenemos que colocar en ella un asentamiento y un bárbaro. Si a veces por culpa de algún tipo de evento se produce un ataque vía a una unidad o vía a una ciudad, pues eso se resuelve. Y la condición que el ataque de unos bárbaros solo dura una ronda. Imaginemos esta situación, que por un evento atacan a esta ciudad, que es de tamaño 3 y que tiene un ejército. Tiran los dados, cada uno, este no produce daño y este produce un impacto de 3. Pues esos impactos de 3 lo tenemos que resolver entre todas las estructuras, o bien a través de unidades. El jugador que recibe los impactos decide si atribuirse a las unidades o a la estructura. Pues imaginemos, el primero se lo atribuye a esa unidad y me quedan 2. Pues lo último que se va a eliminar es el asentamiento, se eliminarían estas 2 estructuras y una vez acabado el ataque, como dijimos, solo dura una ronda, se volvería a su asentamiento. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los comercios entre los jugadores. Los jugadores pueden negociar entre ellos y pueden hacer, digamos, vínculos a efecto inmediato, que pueden ser a través de recursos, cartas de acción, cartas de objetivo, fichas de ánimo y fichas de cultura, o bien típico de político de ya en 4 rondas o cuando me ataques ahí, o pactos políticos, que esos no son vinculantes. Es decir, los primeros son de obligado cumplimiento, si yo te pido algo, tú me lo das y yo te lo cambio, y los otros los políticos depende de la ética de cada jugador. Como hemos mencionado, cada vez que colocamos un avance, ya sea vía gratuita en la fase de estatus o con una acción con un borde amarillo, avanzamos 1 en el estado de ánimo. Y si lo colocamos en un borde azul, avanzamos 1 en el estado cultural. Si veis que en el número 3, 5 y 7 pone evento, pues cada vez que uno de estos marcadores, da igual cualquiera, uno de estos marcadores alcance ese evento, es decir, si alcanza el amarillo, sacamos la carta de evento, y sacamos el azul, también sacaremos carta de evento, sacaríamos una carta de evento del mazo de evento y la resolveríamos. Como veis, hay 2 fichas, 3 eventos, así puede cada jugador sacar hasta 6 cartas de evento. Algunas cartas, digamos que son de iconos que se tienen que conocer. Por ejemplo, este icono quiere decir que recibiremos 2 de oro. Este significa agotado. Cogeremos un terreno no yermo, lo colocaremos. Esta cruz quiere decir que no va a producir recurso. Aunque tengamos irrigación, este hexágono no va a producir ningún recurso más. Esta es la de generador de bárbaros. Cogeremos una
una ciudad de bárbaros y la colocaremos a distancia 2 de nuestra ciudad. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí. Y le colocamos un bárbaro. Y a cualquier otro asentamiento de bárbaros que haya en el juego le ponemos otro bárbaro. Y la última carta que tenemos que más o menos conocer es la de ataque de bárbaros, que sería la misma pero con una espada. Eso quiere decir que cogeremos, determinaremos una ciudad y aquel asentamiento que esté a 2 de esa ciudad con un mayor número de bárbaros y atacarán. Y otro mazo que tenemos que tener en cuenta es el mazo de maravillas. Cuando se salga un avance de monumentos o de ingeniería, sacaremos la carta superior de monumentos, de maravilla, la pondremos pública. Esto nos indica la cantidad de recursos que tenemos que pagar, los requisitos que tenemos que tener y el poder de la carta. Y que estos son los puntos de victoria. Pues aquel jugador en su turno que cumpla esas condiciones, tanto el pago como los requisitos, la cogería y cogería su figura de monumento específica a esa carta y la colocaría en la ciudad que él quiere. Si por un casual esa ciudad se destruye, la maravilla se pierde, y si viene otra unidad y la conquista, pues la maravilla va al jugador que la acaba de conquistar. Y una vez que se acabe toda la partida, es decir, turno 3 de la ronda sexta, habrá una puntuación final, salvo que algún jugador se quedara sin ciudad, entonces acabó el juego antes. Y habrá que hacer esa puntuación y tenemos que tener en cuenta que dan un punto por cada figura que tengas en el tablero de tu color. Medio punto por cada avance que tengas en tu tablero de jugador. Los medio puntos se tienen en cuenta, no se ni rondea para abajo ni por rondea para arriba. Es decir, si uno tiene 25,5, pues es 25,5. Después te dan 5 puntos por cada maravilla que tengas y 2 puntos por cada objetivo que tengas. Ya veis que las maravillas y los objetivos viene marcado la puntuación. E incluso algunas cartas de evento tienen puntos de victoria. Pues se hace un sumatorio, que el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate se mirará que el jugador que tenga la maravilla de las grandes ciudades. Si entre los empatados no tienen ninguno la maravilla de los grandes empatados, se mirará, como decimos hasta ahora, por orden. Se mirará el jugador que tenga más puntos en figuras, se sigue el empate. Se mirará que el jugador que tenga más puntos en avances y así sucesivamente. Y si sigue el empate mirando todas las categorías, se comparte la victoria. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del departamento técnico del Clash of Cultures. A nivel de componente estamos unas calidades buenas, no sobresalientes, estamos en una cosa notable, media. Tiene un montón, tropecientos mil millones de piezas de plástico, cada uno con sus ejércitos, están sus colonos, están las distintas estructuras, pero y también tenemos papel, tenemos un cartón bastante bien amoldado, pero tiene 3 defectos para mi gusto esta edición de componentes. Primero, las lanzas tienen que siempre estar erectas y estas están muy flácidas, hay que mejorar esas cosas. Segundo, además teniendo en cuenta que, como siempre digo, me compraba esos sobres de 5 pesetas, 10 pesetas y colocaba las piezas y no se movían, pues este es un pequeño defectillo. Segundo, los barcos son lamentables, es decir, tienen velas que son muy chulas, pero necesitas pegarlas, necesitas ponerle pegamento a las velas para que no se muevan, o juegas sin ellas o con pegamento. Y tercero, son las cartas. Ya nada más abrirlas de los plásticos se empezaban a pelar, a desmontar, y como las barajas fuerte, te las cargas. Entonces siempre es obligado de enfundar ese tipo de cartas. A nivel de reglas están bastante bien explicadas, vienen muy bien con ejemplos bien claros. El juego tampoco es difícil de entender, tiene sus cosillas, pero podría estar mejor estructurado. E incluso alguna narración de algunos tipos de acciones, como la del movimiento, puede dar lugar a error. Quizás utilizando otro tipo de terminología quedaría más aclarado. Y por último tenemos el arte, el diseño. Por un lado destacamos la portada, que se parece mucho a la del Sucesos, un juego de GMT de guerra. Y este tiene un aire a él, no sé quién copió a quién, quizás el Sucesos. Vemos el estado, parece más un juego de civilizaciones, un tipo juego de, mejor dicho, parece un juego de tipo Kemet, que más un juego de civilizaciones, pero digamos que hay que buscar una portada llamativa que la gente lo vea y por lo menos que tenga intención de comprarlo. Eso por fuera, lo que es la portada. Y por dentro tenemos un diseño más funcional. Las losetas son prácticas, no hay nada que elogiar y tampoco nada que repudiar. Y quizás lo menos llamativo sean las cartas, que son muy, digamos, funcionales tirando a sosas.
Estamos ante un euro semidurillo de gestión de mano, puntos de acción, dados, hay combates, tenemos eventos, podemos comerciar, hay tablero modular y por supuesto estamos ante un juego de civilización. Es un juego que la caja pone que es para de 2 a 4 jugadores, el modo 2 es un poquito más usete, pero se deja querer. Donde más se disfrute y rinde es el juego a 3 o 4 jugadores. Además está pensado el juego para distintas colocación de losetas para funcionar según la cantidad de jugadores. Tenemos un azar, pero no es un azar loco o radical como podía ser en el Merchant Marauders, que era todo tirar dados. Vamos a hacer una exploración, tiramos dados, que no se nos ataca, nos tiramos dados, que si no sé qué, tiramos dados. Aquí no, aquí quizás el azar más radical se encuentra en las cartas de evento, que pueden ser Destroyer como pueden ser algo, digamos, beneficioso. Entonces, ese azar es más controlable. Y pues tenemos un azar de dados en la tirada de guerra. Hay una colocación de losetas, de exploración y los bárbaros, esos bárbaros que también podrían estar mejor diseñados en las plantillas. La regulead no solo está garantizada por esas losetas que tenemos que colocar según la preparación de la partida, sino también su orientación y las cartas de objetivo. Mola el sistema de exploración, cómo puedes ir colocando y cómo pueden ir variando totalmente las partidas de un lugar a otro. Pero como digamos, la orientación de las losetas, porque eso va a dar recursos, es la clave de uno de los juegos. Es una explicación larga el juego. No es que sea difícil, tiene sus cosillas, pero está muy bien estructurada, pero lo más seguro que te dejes algo en medio. Lo que más destaca de este juego y que te llama la atención es ese tablero personal, lo que llaman grill los ingleses. Es que está lleno de agujeritos, de tecnologías, de avance que están relacionadas, que hay que explicarlas bien, que se las entienda, y en las primeras partidas te vas a quedar sobrepasado porque tiene un montón de cosas que tienes que entender y atender. Y normal que no sepas ir por dónde ir en las primeras partidas. Necesita un control y un dominio y partidas para saber cómo jugamos. Aunque alguna gente le puede dar la sensación de que estamos poniendo cubos, mueve cubos. Pongo esto aquí, va aquí, porque le podemos no interactuar. Es decir, no buscar el espíritu del juego, que es buscar tecnologías y buscar avances, porque va desarrollándose el tiempo a lo largo de la partida. Tenemos 5 acciones, son todas muy recorridas, abusaremos mucho más de los recursos y del movimiento que de las otras, pero todo está muy bien estructurado y muy bien compensado. Vas a tener la sensación de desesperación muchas veces porque no sabrás por dónde va a ir. Pese a tener esas 6 rondas por 3 turnos, por 3 acciones, son unos 54 acciones, en total se pasa muy rápido. Es un juego altamente entretenido y te puede incluso dar la sensación de intuitivo, es decir, todo va sobre la marcha. Me gusta mucho sobre todo lo de los tamaños de las ciudades, esos tamaños de la ciudad que tienes que ir creciendo poco a poco. Cuando tengamos una, tenemos otra, obligatoriamente tenemos que crear otra para tener una ciudad de tamaño 2. Y no solo es el tamaño 2, sino colocar nuevas estructuras y obligar a coger otro de tamaño 3 y así sucesivamente. Y no solo por el tamaño, sino todo bien por el alcance y todo lo que lleva al alcance, que si los bárbaros, que si puedo hacer influencia cultural, si puede tener más poder o menos poder, eso está muy bien reflejado en el juego. Me gusta también mucho la acción de influencia cultural, que debe ser el primer juego donde culturalmente afecta a otras ciudades, y eso hecho de cambiar de color y que ya ganes un punto de victoria, salvo que te lo destruyan los bárbaros, está muy bien implementado. Las batallas son rápidas, son efectivas, son tirar dados, coger, jugar rápido las tiradas, es decir, no se complica la vida. Digamos que está el juego enfocado más a otros quehaceres que a la lucha en sí, pero la lucha es vital porque le da gracia y le da sentido al juego, porque si no sería un poquito más aburrido, sería un poquito más euro de gestión tirando económico que a funcionar. Tenemos que tener en cuenta con los eventos, hay muchos eventos que se pueden destroyer y hay que ser precavido. A veces compensa no estar preparado por los eventos que ir a lo loco por los eventos. Digamos que es una licencia que sacó Markusen para darle un toquito tras al juego. Tenemos la sensación de que el juego vuela, que lo vas disfrutando poco a poco y vamos a ir como siempre, de un pequeño elemento con su asentamiento a la gran urbe. Eso es lo que consigue. Que pasamos de conseguir transmitir ese juego de civilizaciones que siempre estamos esperando. Algunos lo pueden acusar de que se hace un poco lento, se hace demasiado mecánico, se hace demasiado automático y que solo está centrado en la época clásica, cierto, pero llegarán las expansiones que irán poco a poco mejorando, sobre todo esta que la de los aztecas, que me dijeron que era la repa noche, es decir, la hostia. El sistema de puntuación final también está muy bien, que está pasado en 5 puntos, no te salgas, esos medio puntos también son gloriosos.
que apenas a veces en los juegos se tiene en cuenta, pues este se tiene en cuenta, y que no te salgas de esa regla. Vas a esos 5 puntos, y hay que ir a grano esos 5 puntos y también disfrutar del juego. Otro de los peros que tiene es el precio. Estamos hablando de un precio de 70-80 euros, tiene mucho plástico, pero tampoco es un plástico de mucha calidad, y hay que pensarse. El juego muy bueno, pero también hay que pensar que son 80 euros. Con respecto a otros juegos de civilizaciones, el TTA, el de Through the Ages, juega en otra liga, el Civilization clásico también juega en otra liga porque es el de los clásicos, y comparado con el Civilization de Final Fighter Games o FFG, o el que sacó Edge, digamos que lo supera para mi gusto. Ese es el otro, es más azaroso, más intuitivo, tarda más en explicar, y este digamos que lo llena esas cosas que le falta a otro. Lógicamente también necesita 3-4 jugadores, y digamos, la duración de la partida va a ser larga. Pues ya no os doy más la tabarra. Esto es la Calúdica, donde los juegos de verdad.